Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te dijeron que no te asomes a la ventana de noche? ¿Que no te quedes cantando sola en el patio? ¿Porque te puede visitar un hombre con sombrero negro que no es del pueblo? Hoy te voy a contar la historia del sombrerón. No solo el duende que trenza caballos y enamora mujeres, sino el personaje que muchos usaron para vigilar lo que la gente hacía cuando caía la noche. Esto es Señal Negra. En gran parte de Centroamérica, sobre todo en Guatemala, dicen que hay un hombre pequeño que aparece cuando ya todo el mundo debería estar dormido. Lo describen así, bajito, casi como un niño, vestido de negro y con un sombrero gigantesco, tan grande que casi no se le ve la cara. Por eso le dicen el sombrerón. Se aparece en las casas cuando la noche ya está avanzada. A veces llega montado en un caballo negro, a veces simplemente se le oye el paso en el patio de atrás, y no viene a tocar la puerta como una visita normal. Se sienta en las ventanas, en los muros, en los corredores, y desde ahí mira hacia adentro. Dicen que si ve a una mujer con el pelo suelto, sola, cantando, peinándose o soñando despierta en el corredor, se enamora. Y cuando el sombrerón se enamora de alguien, no la dejan paz. La leyenda es clara. El sombrerón no viene a hacerle daño a cualquiera. Se fija en ciertos tipos de personas. En muchas versiones perseguía a muchachas jóvenes que se quedaban despiertas hasta tarde, mujeres que soñaban demasiado, o mujeres a las que les gustaba cantar, bailar o mirar la luna. Cuando el sombrerón elegía a una, empezaban los problemas. Se sentaba en su ventana todas las noches, le tocaba la guitarra o el violín, le susurraba cosas, le prometía viajes, le prometía amor. La muchacha dejaba de comer, dejaba de dormir, se veía cansada, distraída, y nadie sabía por qué. Hasta que alguien veía al hombre del sombrero enorme sentado afuera, y entendían, el sombrerón la está rondando. En otras versiones, el objetivo no eran las muchachas, sino los borrachos y los perezosos. Hombres que se quedaban en la calle hasta tarde, que no trabajaban, que se dormían en cualquier parte. A ellos, el sombrerón los montaba en su caballo y los hacía vagar toda la noche, hasta que amanecían destrozados, sin recordar cómo habían llegado a casa. En ambos casos, la moraleja es la misma. Si desobedeces las reglas de la noche, alguien que no ves bien te va a cobrar la factura. Hay un detalle que se repite en casi todas las versiones del sombrerón: las trenzas. No solo enamora personas, también juega con los animales. Dicen que cuando se encariña con alguien o con algún lugar, le trenza el cabello a las muchachas mientras duermen, y en fincas trenza las crines y las colas de los caballos. Al otro día, las muchachas despiertan con el pelo enredado de una forma extraña, con trencitas que nadie recuerda haber hecho. Los caballos aparecen con la crin pegada, llena de nudos imposibles. Para muchos campesinos, esas trenzas eran la señal de que el sombrerón había pasado por ahí. Pero si lo piensas bien, también es una forma de dejar un mensaje. Un pelo trenzado sin permiso, un caballo marcado sin que el dueño se entere. Como si el duende estuviera diciendo: aquí mando yo. Yo decido quién duerme tranquilo y quién no. Aquí viene la parte que más nos interesa en Señal Negra. ¿De dónde sale este personaje y qué función cumple? Muchas investigaciones apuntan a que el sombrerón mezcla elementos de tradiciones indígenas prehispánicas, figuras europeas como duendes o trasgos, y la figura del charro o vaquero con sombrero, traída por la colonia. En otras palabras, es un personaje mestizo, nace donde se encuentran las culturas. Pero más allá de la mezcla, lo importante es para qué se usó la historia. Piensa en una comunidad rural de hace 100 años. No había luz eléctrica en todas las casas. La noche era de verdad oscura. La calle, el patio, el monte eran lugares realmente peligrosos. ¿Cómo haces para que las hijas no se queden hablando con desconocidos hasta tarde?
¿Cómo haces para que los hombres no se queden bebiendo en la esquina toda la noche? ¿Cómo controlas el chisme, las aventuras o los encuentros a escondidas? Una forma es meter miedo. No miedo a la policía, sino miedo a algo que no puedes controlar. Un hombre pequeño con sombrero gigante, que aparece cuando todos deberían estar durmiendo. El sombrerón se convierte así en una especie de policía de la noche, inventado entre canciones, cuentos y advertencias. Aquí va la parte incómoda. Cuando escuchas la historia con atención, te das cuenta de que el sombrerón casi siempre aparece cuando alguien está disfrutando, desobedeciendo o simplemente siendo libre. Una chica que canta sola en el patio. Un hombre que se toma una copa de más. Alguien que decide quedarse mirando la luna en vez de acostarse temprano para trabajar al otro día. Y la leyenda dice, si te sales de la norma, viene alguien de afuera y te hace pagar. No es casualidad que muchas madres usaran la historia del sombrerón para decirles a sus hijas, no te asomes a la ventana, no recibas serenatas de cualquiera, no salgas sola de noche. Tampoco es accidental que se usara para asustar a los hombres borrachos. Si sigues tomando, el sombrerón te va a llevar en su caballo. En ambos casos, la leyenda cumple una función clara: controlar el cuerpo y el tiempo de la gente, marcar qué se puede hacer después de cierta hora y qué no. Y hay una pregunta que casi nadie hace: ¿quién se beneficia de ese control? Los padres que no quieren que sus hijas se enamoren de cualquiera, los patrones que necesitan trabajadores puntuales al otro día, las comunidades que prefieren el silencio a las historias incómodas. El sombrerón es útil. Sirve para evitar preguntas, sirve para explicar cosas que nadie quiere admitir. Que alguien vio a una muchacha con alguien que no debía, que alguien se emborrachó y no quiere aceptar lo que hizo, que hay peligros reales en la noche, pero en vez de hablar de ellos, es más fácil hablar de un duende con sombrero. Con el tiempo, el sombrerón se fue metiendo en canciones, cuentos infantiles, incluso hasta en turismo. En algunos lugares lo pintan casi como personaje pintoresco, entre otros sigue siendo temido. Pero si le preguntas a la gente mayor, todavía hay quienes dicen, a mí me trenzaron el caballo, a mi abuela la perseguía el sombrerón, yo lo vi sentado en una tapia, pateando con los pies colgando. Y aunque hoy tenemos luz, ciudad, internet, algo de ese miedo sigue vivo, porque en el fondo, la historia toca cosas que no cambian tanto. La necesidad de controlar la noche, el miedo a lo que pasa cuando no ves bien la cara de alguien, la culpa por lo que hacemos cuando creemos que nadie nos está mirando. Así que la próxima vez que escuches una canción o un cuento sobre un hombre bajito con sombrero enorme que aparece de noche, piensa en todo lo que hay detrás de esa sombra. Piensa que el sombrerón no solo trenza caballos, también trenza miedos, culpas y reglas que se nos quedaron pegadas desde hace generaciones. Por eso quiero saber de ti, en tu país, ¿cómo cuentan la historia del sombrerón? ¿Es el mismo duende que enamora muchachas o han escuchado otras versiones? ¿Conoces a alguien que jure que lo vio o que diga que una noche amaneció con el caballo lleno de trenzas raras? Cuéntalo en los comentarios y lee lo de los demás. Porque en cada región este personaje cambia un poco y ahí, entre todas las versiones, podemos entender de verdad qué es lo que la gente temía cuando apagaba la vela. Si te gusta escuchar estas historias mientras manejas, cocinas o haces alguna otra actividad, búscanos como Señal Negra en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Ahí estamos, para que nos lleves a donde sea que vayas. Esto fue Señal Negra. Suscríbete y activa la campana. La próxima señal ya está grabándose.